Y hermano Ángel, sentite bienvenido entre nosotros. De verdad es un gozo tenerte acá. Hechos capítulo 13. Hemos venido estudiando el libro de los Hechos ya desde abril del año pasado. Ya llevamos más de un año de estar ahí. Yo creo que fue mayo, abril o mayo por ahí. Ahí tengo el dato, pero ya atravesamos el año de estar en el libro de los Hechos y hemos visto cómo esta iglesia ha nacido, cómo Dios ha utilizado a hombres, cómo Dios a través de su Espíritu se ha movido capacitando a aquellos quienes el Señor ha querido usar, salvando a quienes Él ha querido salvar a través de la predicación de la palabra de Dios. Y hace unas semanas nosotros estuvimos iniciando, unas 2-3 semanas iniciando el capítulo 13 del libro de los Hechos, donde hay una oposición. Está Bar Jesús ahí, está un brujo que está impidiendo la labor de los apóstoles o queriendo impedirla, como también vimos aquella porción en donde está Simón el mago. De la misma manera, Satanás siempre poniendo oposición a la obra de Dios. Pero lo bueno y la buena noticia para nosotros es de que por más que el enemigo quiera oponerse a la voluntad de Dios, a la obra de Dios, eso no va a suceder. Ciertamente van a haber cosas que van a ceder el paso. Como decía el hermano, cuestiones como fue lo del COVID vino y de alguna manera Satanás ganando terreno, porque no estamos cimentados, porque no estamos ahí. Segundo, cosas que ahora las iglesias, y yo hablo con otros hermanos pastores, si las iglesias tienen ausencia, porque hay temor por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y la historia ha de continuar. La iglesia ha de continuar, la iglesia ha de seguirse edificando. Entonces, ahora vamos a estar cubriendo de los versículos 38 al 41. Son solamente 3 versículos. Recordemos que del 17 al 23, bueno, ya lo vamos a ver, del 17 al 23, Jesucristo es presentado como la culminación de la historia que el pueblo judío conocía, que habían recibido información. Ellos sabían que la historia tenía que llegar a algún lugar y todo apuntaba a Cristo. Y prácticamente Dios presentando a Jesús ahí. Dijimos como punto número 1 que la historia del hombre y que Dios creó al hombre para tener comunión con Él. Nosotros sabemos que Dios no depende de nada ni de nadie. Pero Él no es un ser solitario. De hecho, Él cohabita dentro de una Trinidad. Esa es su naturaleza. Dios desea comunión. Dios creó a los ángeles. Dios creó al hombre, pero el hombre decidió ir en pos de su propio camino, y entonces esa comunión para la cual el hombre fue creado fue rota por causa del pecado. Otra de las razones por las que Dios creó al hombre fue para que este hombre le diera gloria a Él. Pero el hombre se rehúsa a hacerlo. El hombre ha caído en pecado y la posibilidad que le dé gloria a Dios se ha ido diluyendo, se ha ido desvaneciendo. Entonces Dios ve al hombre y los propósitos por los cuales fue creado, como han ido desapareciendo, la comunión con Él, la gloria hacia Él. Las dos cosas han ido desapareciendo. Todo eso fue perdido en el mismo principio, en Génesis. Pero los recupera y los trae de nuevo a toda la Escritura, y la historia es que Dios está restableciendo el destino del hombre
el cual es el único camino posible para que alguien pueda hacer una profesión o pueda manifestar una fe, fue a través del trabajo de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Nosotros vemos eso en Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro intercesor, solamente Cristo. En otras palabras, Jesucristo es el único que puede traer al hombre de regreso a Dios. Es el único que puede restaurar esa comunión rota entre el hombre y Dios. Es el único que puede otorgarle al hombre la capacidad para que dé la gloria a Dios. Y por eso que el mismo apóstol Pablo en el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículos del 18 al 20 dice, 2 de Corintios capítulo 5, 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y mire lo que hizo: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y mire lo que nos encarga, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y mire el versículo 20, lo que termina diciéndonos: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Y ese es el llamado para esta tarde: reconciliaos con Dios. Y el tema para esta tarde parece redundante, pero en Cristo hay perdón de pecados, y eso es lo que Pablo le está predicando a estos hombres en la sinagoga. Como punto número 2, el punto número 1 era que la historia del hombre tiene un propósito. El punto número 2, para que eso fuera posible, la profecía de la venida de un Mesías había de cumplirse. Este Salvador prometido vino de la simiente de David, y eso es lo que nos ocupó la semana anterior. Y de la simiente de David, Dios levantó por Salvador de Israel a Jesucristo, según el versículo 23. En donde dice: de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Luego lo condenaron sin hallar ninguna falta en él, lo crucificaron, lo quitaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Y todo el tiempo durante su vida terrenal, el tiempo en la cruz, el tiempo sobre la tierra, todos sus padecimientos, todos sus sufrimientos, todo eso estaba cumpliendo cada una de las profecías. Profecía tras profecía, y la maravillosa y de las más esperanzadoras profecías que jamás pudieron llevarse a cabo fue la de su resurrección, en donde también sucede su crucifixión, su resurrección. Versículo 29 de Hechos 13 dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. La resurrección. Versículo 33, siempre del capítulo 13, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 27, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción.
Entonces, después de ese breve repaso de los 2 últimos domingos que hemos tenido, ahora iniciamos el mensaje para esta tarde en donde vamos a ver y vamos a estar abarcando de los versículos 38 al 41, el cual yo les invito a que lean conmigo. Y dice así la palabra del Señor. Sabed pues, ya la profecía se ha cumplido, el Señor, la resurrección de Cristo, Pablo se las ha anunciado a ellos. Y ahora empieza la sección del versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y ahí está de dónde nace el tema para esta tarde. En Jesucristo hay perdón de pecados. Versículo 39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado ¿quién? Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Él está derribando aquellas barreras que habían. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué conocía la audiencia de Pablo en este momento de lo que los profetas habían dicho? Está en el versículo 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Oremos. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra. Y Señor, esto nos consuela a nosotros, que todo aquel que en ti crea ha de ser salvo. Te agradecemos, Señor, por eso. Glorifícate, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo no solo es la culminación de la historia como punto número 1, no solo es el cumplimiento de todas las profecías como punto número 2, sino que también es el que justifica a los pecadores. Jesucristo es el que justifica a los pecadores. Y cada judío tenía estos 3 temas en su mente. Que había un Mesías que había de cumplir o completar la historia. Que todas esas profecías habrían de cumplirse con aquel Mesías que había sido prometido. Y que también esperaban que ese Mesías les justificara de una vez y para siempre. El plan de Dios para Israel, la promesa de Dios de un Mesías y la provisión por parte de Dios para el pecado, esta gente la conocía. Recordemos que Pablo ha entrado en la sinagoga en un día de reposo, ¿se recuerdan? Ha entrado ahí y ellos están leyendo la ley, los profetas, y están haciendo estas cosas y le dicen a aquel hombre que había entrado entre ellos, y en su mente han de haber dicho, aquí está Pablo, aquel que era parte de nosotros, aquel que estaba de acuerdo con toda la oposición que nosotros presentábamos en contra de un tal Jesucristo que andaba por ahí. Digámosle que si tiene alguna palabra de exhortación, que la hable. Y para Pablo fue la oportunidad de oro. Para los judíos, el concepto de pecado era dominante. El concepto de pecado era algo que tomaban bien en serio y nosotros ya poco a poco lo vamos a ir viendo porque ellos conocían la ley,
porque ellos conocían lo que los profetas decían, porque se reunían cada día, cada semana en la sinagoga. ¿Y qué era lo que hacían? Estaban leyendo la ley y los profetas. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que nos indican que el pecado era algo que ellos tomaban en serio. Pero para hablar de ellos vamos a esperar un poco, vamos a hablar un poquito de nosotros. En nuestros días el pecado es algo que se puede tolerar. Y se tolera en todas las esferas. Se tolera dentro de la sociedad. Se tolera dentro de las universidades. Se tolera dentro de los lugares de trabajo. Se tolera de hecho e incluso dentro de las familias. Pobrecito. Se tolera incluso, y lo que es más sorprendente y lo que es más doloroso, es que hay iglesias que cierran sus ojos al pecado, y me refiero a los líderes de las iglesias en donde solapan la doble vida de la gente. Que dice que tenemos que deshacernos de todos esos viejos conceptos bíblicos. Que tenemos que deshacernos de toda esa moralidad bíblica anticuada. Y que todo eso debe de olvidarse y poder liberar a todos, que todos se sientan libres de todas sus culpas. Esa es la moralidad de nuestros días. Si quiere hacer algo, hágalo, hermano y hermana. Mientras a los demás no se vean involucrados, hágalo, estamos bien. Pero para los judíos, un contraste, para los judíos no era así. Ellos tomaban esto muy en serio. Y otra vez, otro contraste, para nosotros, para la cultura nuestra, no hay códigos. Para la cultura nuestra no hay ética. Se ha corrompido toda la moral, no hay moralidad. Dentro de las iglesias ahora se permiten las uniones libres, el sexo libre, el amor libre, sin compromiso. Quiebra y quebranta la ley, dicen algunos, incluso desde los púlpitos, si no estás de acuerdo con algo. Sin embargo, en esos días había sensibilidad entre los judíos acerca del pecado. Eso los abrumaba. Cada semana, como he dicho, se reunían en la sinagoga, leían la Biblia, leían la ley, leían los profetas. Y usted y yo sabemos que la Biblia habla constantemente del pecado, de lo que es abominación a Jehová, de lo que agrada a Jehová. Nosotros lo leemos, nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos. Y lo que me refiero yo que con lo que hemos perdido en nuestro contexto ahora, que sabiendo todas estas cosas, sabiendo todo lo que es abominación a Jehová, nosotros vamos y desobedecemos. Ellos estaban bajo una advertencia constante acerca del pecado. Pero no solo eso, sino también de las consecuencias que el pecado traía. Y vamos a ver un par de ejemplos de lo que yo estoy diciendo. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Capítulo 24 de segundo libro de Samuel, versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, porque David, para poder verse más poderoso, para poder sentirse más especial, él altera los resultados.
Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Yo les invito a que lean segundo de Samuel capítulo 24 en sus casas para que tengan una mejor idea de lo que estamos hablando. Pero dice el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Algo había hecho David. Recordemos, David tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Y este hombre sabía que había pecado. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. O sea, el judío sabía lo que significaba pecado y el pecado estaba siempre constantemente en sus mentes porque la ley y los profetas les apuntaban a lo que era abominación a Jehová, el pecado. Y dice más adelante, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, miren lo que le dice David a Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho mucho, muy neciamente. David se puso feliz de ver cómo era grande su nación, de cuánta gente tenía y de cuán grande era Israel. Ese era su alegría, eso era su orgullo. Entonces él pensó en contarlos y exhibió el número de ellos, pero inmediatamente él se dio cuenta, el pecado lo convenció y él se dio cuenta que lo único que eso estaba exhibiendo era nada más el orgullo, y él lo sabe. Y él lo lamenta y le pesó en su corazón y le dice a Jehová, he pecado gravemente con lo que he hecho. Y luego le dice en el versículo 17, siempre ahí en 2 de Samuel, versículo 24. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, porque hubo juicio ahí, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Si el que pecó fui yo, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Imagínense. Él sabía que había pecado. Y algo que nos enseña, tiene que enseñarnos esto, es que David era sensible al pecado. David sabía que merecía el castigo y David pide ser castigado. Tres cosas que parece que en el día de ahora han desaparecido, o por lo menos una en específico. David era sensible al pecado, David sabía que merecía el castigo por su pecado y David pide ser castigado. Ellos lo sabían. Y muchos de nosotros somos como David en cuanto al primer aspecto. Somos sensibles al pecado, nos damos cuenta que pecamos. Yo cuando peco, yo me doy cuenta. Y yo sé que usted también se da cuenta cuando peca. Entonces muchos de nosotros, sí, nos parecemos a David en eso, en cuanto al primer aspecto, que somos sensibles al pecado, ¿verdad? Yo reconozco que peco algunas veces lo hago voluntariamente, a veces sin darme cuenta. El segundo aspecto en el que nos parecemos a David, y no estamos tan mal porque sabemos que el pecado debe de ser castigado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que cuando pecamos lo sabemos, y sabemos que cada vez que pecamos debe de haber un castigo. David sabía que había pecado, David sabía que merecía el castigo y David pide ser castigado. Entonces, en el tercer aspecto no nos parecemos tanto a David. No pedimos ser castigados por nuestro pecado. No lo pedimos. Ahora veamos lo que dice el libro del profeta Nehemías en el capítulo 1, versículo 6. Nehemías, por si no se ubican, quién sabe dónde está Nehemías. Está antes de llegar a los Salmos.
Entonces Nehemías, mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Se da cuenta? Ellos sabían lo que era pecar. Ellos sabían cuando pecaban. Y es por eso que Pablo les está diciendo, ustedes han pecado. En ellos había sensibilidad al pecado y era porque la ley era parte de sus vidas. Luego, si leemos los salmos, que por supuesto eran el himnario de Israel, si leemos el Salmo 38, por ejemplo, dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El Salmo 41 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Pero también ellos sabían que aquel Dios en el que ellos confiaban también era un Dios de misericordia. Éxodo 34:7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ellos sabían, eran sensibles al pecado, ellos sabían que tenían que ser castigados y ellos sabían que Dios no iba a tener por inocente al culpable. Porque más adelante siempre en Éxodo 34, versículo 7 dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Dios en realidad, amada iglesia, toma en serio lo del pecado porque atenta ¿contra qué? Contra su carácter, contra su santidad, contra su carácter, y los judíos lo sabían. Y nosotros lo sabemos. Usted y yo, hermanos, lo sabemos. Otro texto que derriba cualquier argumento humano es Levítico capítulo 26, versículo 15. Levítico capítulo 26, versículo 15. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y luego mire después del versículo 21 en adelante, si anduviereis conmigo en oposición y no quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, o sea, en pecado en contra de mí, yo también procederé en contra de vosotros. ¿Y quién quiere tener de enemigo a Dios? Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Y usted puede seguir leyendo Levítico capítulo 26, en donde Dios
toma seriamente el pecado y ellos lo sabían y nosotros lo sabemos. Esto nos da la idea que Dios tiene en contra del pecado y nos da la idea que Dios está airado con el pecador todos los días, según Salmo 7:11. La audiencia de Pablo entonces en esta sinagoga sabía todo esto. Cada judío tenía la presión y la necesidad de vivir bajo la ley porque sabían cuánto Dios odia y aborrece el pecado. Ellos lo sabían. ¿Para qué le prestamos el micrófono a Pablo? Han de haber dicho los judíos ahí. ¿Para qué le dimos chance a este muchacho? Si nos está hablando serio. Eso es parte del sermón de Pablo. Lo abominable que es para Dios el pecado, pero que también Él pasa después de apuntar todo lo que es el pecado, después de decirles todas esas cosas, también les apunta a que el Dios en el que ellos han creído es un Dios perdonador. Perdonador. Estos dos elementos no deben faltar en el púlpito, pero desafortunadamente solamente se han inclinado solamente al segundo. No involucran el pecado y la vida pecaminosa de la gente, sino solamente es mencionado el Dios amoroso y perdonador que todos tienen. Miqueas 7:18, mire lo que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es el Dios en quien usted y yo hemos confiado. Y para nosotros es seguro que también reconocemos lo que David reconoció, reconocemos lo que el pueblo judío conocía. Sabemos cuando hemos pecado, sabemos que el pecado merece castigo, pero sabemos también que Dios ha provisto el medio que nos reconcilia con Dios, y es a su Hijo Jesucristo. Regresemos a nuestro pasaje, capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos. Y ahí está lo que yo he venido hablando el último cuarto de hora tal vez. Sabed esto pues, varones hermanos, que por medio de él, de esa descendencia de David, de aquel que Dios resucitó de los muertos, sabed pues que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hermano, esas son las buenas nuevas del Evangelio. No importa lo sucio de su pecado y de mi pecado. Muchas cosas se dicen en cuanto a si un creyente peca o no peca. Sí, claro que peca, pero obviamente lo que estamos diciendo no es un permiso, no es una licencia para vivir en constante pecado, en pecado abierto, en abominación delante de Dios. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando que si estos que están escuchando el mensaje de Pablo, ellos no conocían, lo hacían de alguna manera por ignorancia, de eso estamos hablando. Eso es lo que ustedes han estado esperando por mucho tiempo, parece decirles Pablo. Y este perdón que Él trae no es un perdón temporal como ustedes conocen, el de Levítico capítulo 5, en donde ustedes confesaban su pecado y luego tenían que ofrecer un sacrificio para el perdón de ese pecado y era por un año. No es de ese perdón que yo les estoy hablando, parece que yo escucho a Pablo decir. Ustedes conocen Levítico y saben que deben de confesar ese pecado y luego saben que tienen que ofrecer un sacrificio. Y lo dice capítulo 5 de Levítico, capítulo 5, versículo 5, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó.
Y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por el pecado. Yo no es de eso que les estoy hablando, dice Pablo. Yo les estoy hablando que Dios mandó a su Hijo, al Cordero Pascual, y ese Cordero ya fue crucificado de una vez y para siempre por sus pecados, y a todo aquel que crea en Él, su pecado le es perdonado. Versículo 39, en Él hay perdón. Versículo 39, y que todo aquello de que por la ley de Moisés, ustedes saben la ley, y ustedes saben que no pudieron ser justificados, pero en Él es justificado todo aquel que cree. Bien, iglesia. Cristo ha sido presentado. Versículo 23 dice que Jesús es el Salvador. Versículo 26, siempre del capítulo 13, que su salvación es para nosotros. Versículo 39, que la salvación es por fe. Y entonces el apóstol Pablo cierra con una invitación, pero también cierra con una advertencia. Capítulo 40, mirad pues, o sea, hay salvación, el Cordero ya vino, ya hay un sacrificio que fue hecho de una vez y para siempre. Versículo 29, y todo que aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, en aquel que Cristo levantó de los muertos, que fue sepultado y que ahora está a la diestra del Padre, en Él es justificado todo aquel que en Él cree. Pero en el 40, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Regresémonos a los profetas, le dice Pablo. Pero también esa advertencia, ciertamente Pablo se las hizo a ellos en ese contexto, en esa sinagoga, en el capítulo 13 de Hechos, pero también es una advertencia que está dirigida para usted y que está dirigida para mí. Escuchen. Si no responden al llamado de Jesucristo, ustedes saben lo que está escrito en los profetas. Más les vale que no lo sigan rechazando. Más les vale que no rechacen a Cristo, quien fue ofrecido como sacrificio por sus pecados y los míos de una vez y para siempre. No lo hagan. Y Pablo cita a Habacuc. Me gustaría para que comparen lo que dijo Pablo, lo que le dijo a estos judíos en la sinagoga. Es Pablo nada más citando lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 5, uno de los profetas conocidos como los profetas menores. Mirad entre las naciones, dice Habacuc 1:5, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. La incredulidad era algo que fue para ellos y ciertamente lo vemos en nuestros días. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, aun cuando se las prediquen, aun cuando les presenten a Cristo, ustedes no lo van a creer. Más vale que se arrepientan. Y eso es lo que dice Pablo en capítulo 13, versículo 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos. Casi es copiado el texto. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Mire lo que le está diciendo este hombre a la congregación de Antioquía, los que están ahí en esa sinagoga. La Biblia dice que Dios hará una obra de juicio en la cual nadie va a creer y nadie cree porque tenemos una falsa interpretación del carácter de Dios. La sociedad, el mundo entero cree que Dios es un señor barbado con una cara contenta, chapudito que le está sobando la espalda a la gente. Ese es el concepto que la sociedad tiene del Dios santo.
que es un Dios que no tiene problema con el pecado, que le soba la espalda de todos y les dice, ahí, no importa cómo vives, no importa lo que haces, de todas maneras sos buena onda, sos cool, sigue adelante. Pero la realidad es que no es así. Dios está lidiando con el pecado. Lo leemos en el Antiguo Testamento y vemos la actitud que tiene hacia el pecado. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios toma en serio el pecado y sabemos que para la gente eso es difícil de tragar. Las iglesias ahora solo hablan de peace and love, paz y amor. Pide lo que quiera a Dios, hermano. Dios es un Dios que te complace. Dios es un Dios que está para cumplir los caprichos de tu corazón. No. La gente no puede recibir, no puede aceptar la idea, la realidad del infierno. Y lo que la Biblia tiene que decir con respecto al infierno es amplio, es mucho, es vasto. El Evangelio de Marcos dice en el capítulo 9, Marcos capítulo 9. Mateo, Marcos, Lucas. Versículo 42. La gente no acepta la realidad de que la Biblia habla del infierno. Y si la Biblia habla del infierno es porque Dios lo dijo. Es porque Dios enseña acerca del infierno. Capítulo 9 de Marcos. Versículo 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase al mar. Se le arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa realidad la gente, la sociedad, el mundo no lo acepta. 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ya va diciéndolo el Señor dos veces. Versículo 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La realidad del infierno. 49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El infierno es real. Pero Pablo les está diciendo a ellos: crean en Jesucristo, crean en aquel que vino, que fue a la cruz, que fue sepultado, que ahora está a la diestra del Padre. Crean en Él. Él ya vino, no lo sigan esperando. Todo aquel que en Él crea, le será perdonado su pecado. Y Pablo termina su sermón, y yo también, con una invitación. Y les dice: crean
que Dios va a hacer una obra de juicio en aquellos que no creen. Acepten el regalo de la salvación ofrecida a través de la obra salvífica de Cristo. Dios, hermanos, Dios, amada iglesia, es un Dios compasivo. Ese es el mensaje poderoso del Evangelio. Dios proveyó a su Hijo para ser ese mediador que el pecador necesitaba para reconciliarse con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Quieren ustedes gozar de esa paz y de esa comunión que fue quebrantada en el mismo tiempo de la creación, en el mismo Génesis? Vuélvanse a Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de 2 de Corintios: reconciliaos con Dios. Hermanos, qué doloroso fuera para nosotros ser aceptados. Hemos sido aceptados en la familia de Dios, pero si hay alguien dentro de nuestra familia, qué duro fuera ver que ha sido separado, ver que no fue reconciliado y verle en lo que acabamos de leer de Marcos capítulo 9, versículos 42 en adelante, en donde el fuego nunca se apaga, en donde el gusano nunca muere. El mismo mensaje para los judíos es el mismo mensaje para nosotros. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esa es la realidad del Evangelio. La sociedad rechaza esto. Y lo rechaza únicamente porque han perdido, no tienen la noción, no tienen el concepto, no tienen la certeza de lo que es Dios. La sociedad ha creado un Dios a su conveniencia. Ven, cree, hace todo lo que te da la gana, viví como te dé la gana. Párate ahí, predicarles el domingo y viví como te da la gana. Vivan las semanas sin crecer, sin buscarme. Ese es el Dios que la gente, que la sociedad, que las noticias le venden a la gente. Ahora, con respecto a nosotros, tenemos esa verdad, conocemos esa verdad, no rechacemos esa verdad. Oremos. Señor, a pesar de todo, Señor, qué gozo sentimos en el corazón. Porque Cristo nos salvó. Como dice ese canto, grande gozo hay en mi alma hoy porque Cristo me salvó. Te agradecemos, Señor, por ese amor inefable y glorioso, incomparable, que fue mostrado en la cruz por nosotros, por Jesucristo. Gracias porque nos revelaste a tu Hijo. Y porque nos revelaste a tu Hijo, la iniciativa fue tuya, Señor. Nos habilitaste para que pudiéramos responder a ese llamado, a esa buena noticia del Evangelio, y es por eso que estamos aquí, Señor, un grupo de hermanos y hermanas que hemos creído, hemos depositado nuestra confianza en ti para la salvación de nuestras almas. Permite, Señor, que ahora que nosotros conocemos cuán en serio tú tomas el pecado, rogamos que tú nos habilites para luchar en contra de él,
Y sabemos, Señor, que tu Espíritu nos habilita. Ayúdanos, Señor, a mortificar el pecado cada día. Ayúdanos, Señor, a esperar tu venida, como lo hemos visto en el primer libro de Carta a Timoteo, que nosotros podamos levantar nuestras manos santas, que no haya ira ni contienda, ni con los hombres, y peor contigo, Señor. Te agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están acá, de igual manera con aquellos que no estuvieron entre nosotros. Tu palabra, Señor, tiene que ser predicada. Tu palabra, Señor, ha sido predicada. Perdóname, Señor, si yo he usado de una vanagloria o de términos impropios. Pero, Señor, la única motivación y mi única intención es que tu nombre sea exaltado, Señor. Porque veo tu carácter en tu palabra, veo tus demandas en tu palabra. Señor, sacude nuestra comodidad si estamos cómodos. Y si hay alguien que escucha, Señor, que cree que es una oveja, pero que su vida desde lejos se puede identificar una cabra, Señor, abre los ojos para tu gloria, Señor, salva. Señor, y no lo hago de una manera burlesca o no lo hago de una manera jactanciosa, Señor, lo hago porque, Señor, tú estás a las puertas y has de juzgar al mundo con vara de hierro. Sácanos de la comodidad, Señor, y si entre nosotros hay alguien que, Señor, se ha acomodado a vivir una vida pecaminosa, Señor, siendo tu hijo, yo te ruego que le despiertes a la realidad de que hemos sido creados para adorarte por sobre todas las cosas. Salva, Señor, a aquel que no es salvo. Anima, Señor, a aquel que está animado. Señor, te ruego estas cosas no porque haya mérito alguno en nosotros, lo hago, Señor, porque acabamos de leer en tu palabra que tuyo es el poder, el reino, la gloria por los siglos de los siglos. Por eso oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.